Bienvenidos a todos ustedes. Este es nuestro podcast, en sus palabras. Es un espacio donde relataremos historias, decisiones y emociones que se cuentan desde la voz de quienes evidentemente las han vivido. Yo, su entrevistador en este momento, Samuel Santiago, voy a contar la historia y vamos a relatar la historia del doctor Alexis que nos acompaña el día de hoy. Él es psicólogo, psicoanalista y se enfoca en la terapia cognitivo-conductual. Exploraremos no solo el camino profesional del doctor Alexis, sino cómo él ve las cosas, cómo es el mundo desde la vida del doctor Alexis. Abordaremos temas que nos importan a todos, ¿no? Como enfrentar momentos difíciles, la importancia de construir relaciones saludables y aprender a poner límites, algo que nos cuesta mucho hoy en día, ¿no? Entonces, bienvenido, doctor Alexis, ¿cómo estás? Muy bien, Samuel, muchas gracias. La verdad que me da mucho gusto estar conversando esta noche contigo en este podcast que me motiva muchísimo y sobre todo agradecerte que hayas tenido el interés de entrevistarme. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor. Entonces, quería preguntarte, ¿quién es Adolis Lex Toledo, aparte de el doctor Alexis? ¿Quién es la persona aquí detrás? Bueno, lo primero que te voy a decir es que, que yo soy un tipo muy aventurero. Yo creo que la palabra que más me describe es la aventura. Me encanta descubrir cosas nuevas. Mi gran pasión desde que yo era un niño ha sido viajar y las cosas que más he disfrutado en mi vida han sido los viajes. Te puedo contar desde viajes que he hecho por América Latina, que es para mí un sitio maravilloso, toda la América Latina. Cuba, nací en la isla de Cuba, que es una isla preciosa, llena de playas, rodeada de playas, ríos, paisajes, montañas, llanuras, ciudades muy lindas que se construyeron desde la época en que Cuba era la colonia de España. Pero después te puedo hablar de toda América Latina, de países como México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Colombia, Argentina, Uruguay, y no pararía Venezuela, Colombia, pero también he tenido la oportunidad de viajar por Europa, por muchos países de Europa. Me encanta Europa, me encanta Asia. He viajado a China, a Tíbet, a Rusia, eh, lugares también maravillosos que me han tocado el corazón: Turquía, Egipto, Tailandia, Japón. Y en cada lugar he encontrado momentos maravillosos. Lo que he visto en cada lugar es que los seres humanos somos básicamente lo mismo, marcado simplemente por un recuadro que nos hace la cultura. Es decir, lo que nos diferenciamos unos de otros son de ciertos formatos sociales que aprendemos desde el hogar, desde la educación, pero cuando tú quitas ese formato exterior que es el que nos formamos desde la educación, somos iguales. Todos somos personas, todos queremos sentirnos amados, sentirnos seguros. Necesitamos más o menos las mismas cosas básicas para sobrevivir. Enfrentamos todos problemas de salud, todos sentimos las mismas emociones básicas y básicamente tenemos las mismas respuestas en situaciones difíciles. Así que para mí ha sido una experiencia muy linda poder compartir con personas diversas a lo largo del mundo. Es mi pasión número uno. Pero después te puedo decir que me gusta muchísimo el arte, me encanta la música clásica, me encanta el baile, me encanta la pintura, me encanta leer, me encanta, bueno, toco el piano y es algo que hago desde que era muy niño, me gustaba muchísimo. Cuando era niño dedicaba muchas horas a tomar piano, a tocar piano. Y bueno, en algún momento de mi vida me interesé por estudiar psicología de una manera formal, de una manera en que fui a la universidad a estudiar psicología. ¿Y Y qué te llevó a estudiar psicología? ¿Por qué psicología y no tantas carreras que también, por ejemplo, música o literatura, que veo que son gustos muy fuertes que tú tienes también? sí, es una pregunta muy, muy profunda. Cuando,
Yo nací en Cuba y cuando tenía más o menos 19 años, yo me fui a vivir a Ciudad de México. Y allí cuando llegué a Ciudad de México, encontré en Ciudad de México, era, al menos en el medio que yo me desenvolvía, era parte de la cultura de una persona que estaba buscando mejorar como ser humano, hacer psicoterapia. Es decir, la psicoterapia en Ciudad de México yo creo que es un país donde tiene bastante reconocimiento por parte de la población en general. Yo lo veo mucho más reconocido que en otros países de América Latina. Claro, no lo compararía con tal vez Argentina y Colombia, que están un poquito más adelantados que México en esto, pero comparado con otras regiones, tal vez el Caribe, de donde soy originario, México está más avanzado. Y pues yo empecé a hacer psicoterapia desde muy jovencito para mejorar, pero también lidiaba con situaciones que me costaban trabajo a mí de mi propia vida, que a mí me estaban siendo difícil. Y lidiaba con malas experiencias del pasado, de la niñez, marcas muy fuertes que me producían mucho sufrimiento y que me producían tener conductas que no me estaban ayudando. En eso me gustaría ahondar. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste? ¿Con quién creciste? Oh, muy buena pregunta. Bueno, mira, mi niñez fue muy dura. Yo nací en un pueblito muy chiquitito, aunque es un pueblito muy lindo que está en Cuba, en la parte oriental, en la provincia de Holguín. El pueblito donde yo nací, que es muy lindo, se llama Mayarí. El pueblito es muy lindo, tiene un río muy precioso, está en un valle rodeado de montañas. Y, y bueno, es gente de pueblo, como es la gente de un pueblo, que es gente sencilla, y que se emociona por cualquier cosa y que quieren que suceda algo, que quieren que caiga una piedra del cielo para poder tener algo en que entretenerse. De hecho, en lo que más se entretienen es estar pendiente de la vida de los demás. Bien, yo nací en ese mundo, pero fue un mundo muy triste, porque para mí fue un mundo muy limitado. Un mundo muy limitado porque la época en que yo nací, para como yo percibo el mundo, había mucha limitación para pensar. Todo tiene que ver con el sistema. El sistema es un sistema político, pero que tiene una afectación muy grande a nivel sociocultural. Entonces la gente está muy limitada en cómo piensa, porque ese tipo de sistemas hacen que la gente no pueda aceptar que tiene derecho de ser quienes somos. Y eso a mí me causaba mucho sufrimiento. Yo era un libre pensador desde muy niño. Sí que mi gran pasión en aquella época era, era el cine, ver el mundo a través del cine. Y tenía una segunda limitación, y es que nací tristemente en medio de una religión también muy limitante. Entonces tenía que comerme las limitaciones del sistema so- social, básicamente, influido y determinado por la situación, por el sistema político. Y después la segunda gran limitación, que me contenía muchísimas cosas que yo quería expresar de mí mismo con mayor libertad, era entonces la religión. Las religiones para mí están llenas de limitaciones y realmente O sea, no me gustan. te sentías como una persona muy reprimida en el entorno en el que creciste por la política y el entorno familiar que te impuso básicamente una religión que tú no estabas en su totalidad de acuerdo con ella. Era un reprimido. Yo te puedo decir que yo era realmente un reprimido. Era un hombre lleno de miedos. Tenía miedo a todo, tenía miedo a lo que diría la gente, tenía miedo a lo que pensaría la gente, pero tenía miedos que eran irreales y tenía miedos reales. ¿Cuáles eran los miedos reales? Es que sí vivía en una sociedad en la cual habían castigos reales. Mm, En mi país no se puede hablar mal del gobierno. No todos los temas se pueden comunicar. No puedes decir lo que piensas en la calle. Y la mm, religión es igual de limitante. Es decir, la religión no me podía en aquel país meter a la cárcel, pero si hubiera vivido en un estado religioso, me hubieran podido.
Ujú. meter a la cárcel. Y yo no voy ni con ninguna manera de pensar que limite al ser humano. Era como el libro de 1964 de George Orwell, ¿no? Sí, Básicamente la antítesis. era más o menos así, y es una realidad, es que así como narra el libro de George Orwell, aquí Ujú, en aquel pueblito estaba observado. Los vecinos estaban al pendiente de todo el mundo, la vida de todo el mundo se manejaba. eh, y no es porque yo tenga secretos grandes, porque de hecho tengo muy pocos secretos. ujú, El problema es cómo se siente el ser humano cuando tiene que vivir en una sociedad que está llena de prejuicios y entrenada para emitir juicios. Ese era el problema. Así que llegué a México, digamos que casi al cumplir 20 años, y llegué con tremendas enfermedades mentales. ¿Me Muy podrías, difícil de reconocer, ¿no? me Pero yo llegué podrías con, hablar de ellas? perdón, ¿Me podrías hablar de ellas? ¿Qué enfermedades mentales o a causa de qué las tuviste? ¿Y cuáles fueron? muy bien. Bueno, según la teoría, las enfermedades mentales pueden ser que se conjuguen factores biológicos con factores psicosociales. Es decir, que si hay factores biológicos, eso, ¿para qué te preocupas? Esos no los puedes controlar. Mm, Es decir, todos en cierto modo a nivel genético podríamos tener el potencial para desarrollar un trastorno mental y o trastorno de personalidad, que no es exactamente lo mismo, tiene diferencias. Lo que sí puedes llegar a resolver mucho mejor es aprender a utilizar tu entorno social de manera tal que en vez de dañarte, te favorezca. Es decir, aprender a navegar en medio de la dificultad del entorno social. Y eso es una de las cosas que empecé a aprender a través de la psicoterapia en México. Así que yo tenía manifestaciones, conductas muy desadaptativas. Por ejemplo, era extremadamente controlador. Eh, sigo siéndolo, no se mm. cura, no se cura, pero hoy por lo menos puedo hablar de ello, hoy me puedo reír de ello, hoy Ya no es un soy tabú para ti. consciente, ya no es un tabú para mí, hoy no me avergüenza, hoy Me- puedo decir que al contrario, es algo que me siento con el orgullo de decir, lo desarrollé, lo he vivido, pero lo he trabajado. o sea, se podría asemejar que tuviste ansiedad y por eso buscaste, sí, Sí, terapia. sí, Samuel, la ansiedad ha sido una de las cosas que más he sufrido en esta vida como trastorno mental. Mm, Ha sido la ansiedad. Es exactamente ese miedo a la incertidumbre, ese pensamiento catastrófico mm, eh, presente allí cuando no sabes qué va a pasar con alguna situación y tu mente está entrenada para que lo único que te imagines sea lo peor. mm. Existen millones de posibilidades. Una El mente muy pensamiento fatalista. correcto. Y eso en psicología cognitivo-conductual aprendes a que es el entrenamiento que le has dado a tu mente. Es decir, después de haberme formado en un ambiente tan controlador y tan rígido, Ujú. que me faltaba flexibilidad psicológica. Ah, entonces tú crees que debido al entorno en el que creciste, donde evidentemente eran personas y entornos muy controladores que tendrían que regirse sobre ciertas normas y estatutos para nada flexibles, sino es así porque es así, generaste que tú, de cierta manera, adquirieras esa identidad de ser una persona controladora, que quizás no fue saludable para tu salud mental y que después se expresaría en la ansiedad, ¿no? Totalmente. Bueno, no solamente había aprendido a querer controlar cosas que yo no podía controlar respecto a mí mismo, sino que también tenía la falsa creencia de que yo podría controlar a los demás.
Una de las cosas también que tuve que aprender muchísimo, trabajar muchísimo era en qué cosas controlaba, qué cosas podía controlar y qué cosas no tengo control de ellas. Mm, Y otra muy importante también es qué cosas podrías controlar, podrías, pero no tienen ninguna necesidad, porque funcionalmente no es necesario que las tengas que estar controlando. Es un tema que parece simple, pero no lo es. Después de haberte entrenado en desadaptarte, es muy difícil. mm. O tal vez lo podríamos decir que es simple, pero no es fácil. Es simple, pero no es fácil, Samuel. Así tal cual lo describiría. Creo que es muy sabio de tu parte. ¿Y cómo describirías el proceso que te convirtió en la persona que eres? ¿Cómo describirías todo lo que has vivido hasta hoy? Buenísima pregunta. Bien, yo lo describiría como el proceso científico, ensayo y error. Ensayo y error. Mm, Así que es eso, no hay de otra. Empiezas en terapia y, y piensas que nunca va a ser posible. Al principio tal vez dices, esto no tiene sentido, mm, lo voy a abandonar, no me importa, no me está sirviendo de nada. Pero si te aguantas un poco y tienes paciencia y empiezas a ser disciplinado, disciplina es muy necesaria. Entonces empiezas a ver poco a poco los resultados. Y no puedes darte por vencido a la primera. No puedes darte por vencido a la primera. Te vas a equivocar muchas veces, te vas a caer y no te queda de otra que levantarte. Así que fui aprendiendo echando a perder las cosas. mm. Destruí muchas cosas, eché a perder muchísimas cosas. Eh, Entre las cosas que peor he hecho en la vida es la cantidad de conflictos interpersonales que llegué a tener. El haber podido resolver las cosas, tal vez dándote la espalda o tal vez con tres palabras. Mm. Pues mi desadaptación me hacía creer que tenía que involucrarme en cosas que no te venían bien. Y, y bueno, las relaciones interpersonales son muy importantes, son muy, muy, muy importantes. Así que donde más eché a perder fue en las relaciones interpersonales. En Para ti, algunos casos, perdón, tranquilo, o sea, para ti fue como lo que más aprendiste, ¿no? De aparte de las personas, fue el ámbito en el que más aprendiste a lo largo de tu vida. sí, aprendí, aprendí que los seres humanos somos, somos todos diferentes. Aprendí que mis expectativas no, no son funcionales cuando son muy altas. Funcionas mejor cuando tus expectativas son bajas y cuando dejas que las cosas vayan fluyendo poco a poco. Mm. Y cuando no funcionaron, no te tienes que clavar mucho en lo que no funciona. Eso Es me mejor seguir parece adelante. buenísimo lo que acabas de decir. No poner muchas expectativas, esperar mucho de otras personas porque al fin y al cabo tú no puedes controlar quién es esa persona, por dónde ha pasado, qué traumas tiene, qué evidencias tiene. Entonces es algo que tú no puedes manejar y dejarlo que si termina mal está bien o si termina bien está perfecto. Creo que es una de las mejores lecciones que también estoy muy de acuerdo con ella. Sí, quería hacerte una pregunta, si estás dispuesto a contestarla, que para ti cuál fue la experiencia más difícil o trágica que has vivido y cómo superaste esa experiencia. Bueno, he tenido situaciones trágicas, muchísimas, muchísimas, porque realmente la tragedia es subjetiva, está Mm, medida por nuestra propia percepción.
Y bueno, yo no sé si es que yo me he ocasionado las tragedias o es una cuestión de suerte. Yo prefiero manejarme en esta conversación desde una posición en la que no es suerte, sino que me hago responsable de las consecuencias obtenidas en base a lo que yo mismo he hecho. Así que sí, me he visto en muchas situaciones difíciles que me han hecho sentir quebrado, como que ya no me voy a volver a levantar nunca más. Ejemplos tengo muchos, 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 pero, pero bueno, alguna situación que me causó muchísimo dolor fue cuando en algún momento se me ocurrió venir a vivir a Estados Unidos. Más bien, nunca se me ocurrió venir a vivir a Estados Unidos. Viajé a Estados Unidos. Y una vez estando acá, eh, se me ocurrió que era muy fácil permanecer y estar un tiempo. Y un tiempo después empecé a sentir que me viera una tragedia, porque sentía que no estaba en el lugar donde yo deseaba, sentía que había tomado una mala decisión, me había cambiado, había dejado mi vida en México que era tan maravillosa, que a mí me encantaba. Allí, allí están mis amigos de muchísimos años, mis colegas de trabajo. Hay muchas cosas grandes en México. México ha sido un país en mi vida muy importante que yo no puedo dejar de amarlo. Y de momento, pues me quería dar contra la pared. Decía, ¿cómo se te ocurrió venir a vivir a los Estados Unidos? Si no le veía sabor a nada. Así que empecé a sentir en algún momento que mi estado ansioso estaba incrementando y empecé a tener conductas muy agresivas, empecé a sentirme irritable y después empecé a sentir pánico. Y dije, oh, estoy sintiendo pánico. Y lo peor es que el pánico me empezó a dar a niveles de que estaba conduciendo el auto y en una carretera donde hay que ir a 70 millas por hora, pues yo no estaba pudiendo subirle a la velocidad de 35 millas por hora porque me entraba pánico. Empezaba a sentir mareado dentro del auto. Inmediatamente dije, oh, las cosas andan mal contigo. Así que bueno, no me quedo de otra Mm. decir, bueno, el psicoterapeuta se tiene que poner en terapia también. Y Ah, tuve que empezar a trabajar todos esos pensamientos automáticos, creencias, distorsiones cognitivas, pensamiento catastrófico y toda una serie de cosas que no están más que en tu mente, pero que hacen muchísimo ruido, molestan, mm. te están molestando. Podríamos decir que sentías que tenías una comunidad en México, que te sentías acompañado, tenías tu vida ya, tus amigos, y al venir a Estados Unidos consideras que lo que sucedió es que te sentiste solo realmente, ¿no? Solo, la Y, palabra es solo. y cómo, ¿qué le dirías a una persona que está diciendo, hoy en día yo también me siento solo y siento que no tengo a nadie y la vida me pesa? ¿Qué le dirías a esa persona? Bien, lo primero que le diría es que la soledad es un estado mental y que está pasando por una situación en la que se está sintiendo desconectado, que tiene el reto es de hacer el esfuerzo por conectar, tratar de encontrar. Un poco lo que he tenido que hacer yo con la Florida. Mm, Tuve que conseguir cables y conectores, porque el problema no era la gente de la Florida, el problema era yo. La gente de la Florida tiene su estructura, cómo viven, cómo se conectan y su modo es más frío del que yo conocía. No existe, no existe ese concepto de comunidad que existe en toda América Latina, no solamente en México. Porque cuando yo viví en Colombia, en Bogotá, nunca sentí lo que sentí en Florida. Cuando vivía en Bogotá, me sentía
igualito que como estaba en Ciudad de México. Y no necesitaba siempre en Bogotá estar rodeado de personas. No tenía en Bogotá muchos amigos. Tenía mis compañeros de trabajo, pero mis compañeros de trabajo tenían su vida en Bogotá, así que el fin de semana yo me iba a los museos, me iba a los restaurantes, caminaba en la calle y hablaba con las piedras. Pero sentía, y en la Florida no me sentía así, en la Florida sentía como que todo lo que vas a hacer tiene un riesgo penal. eh, Estás manejando y no te equivoques porque es una infracción de tránsito cara, pero luego te cuesta puntos en la licencia. Todo el mundo está agobiado con los gastos, con los pagos. Es una vida para trabajar y pagar. Y bueno, no estaba acostumbrado. Y claro, la gente en Estados Unidos responde al modelo de sociedad que tiene. En América Latina tenemos menos, pero estamos un poco más relajados. Creo que tenemos un poco menos de dinero. Así que cuando en Estados Unidos la gente me decía que le daba miedo ir a México, decía, tienen pocos hospitales psiquiátricos. A mí me da miedo estar aquí. Te sentías muy desconectado de las personas, pero lo que entiendo es que a veces no es que tú estés desconectado de las personas, sino que necesitas cambiar el chip que tienes, el mindset que tienes, para así lograr conectar con personas en el entorno en el que te encuentras ahora mismo y que, dado cierto caso, es un entorno que tampoco puedes cambiar. Totalmente, totalmente, Samuel. Lo has descrito perfectamente. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a una persona que está pasando un momento difícil, que creo que de cierta forma ya me lo respondiste, pero ¿cómo le enseñarías a una persona a poner un límite sano con las demás personas? ¿Cómo harías que alguien pudiera entender la manera de hacer que no pasen encima de él? Oh, un tema muy importante y muy vigente. Bueno, esta es una de las cosas que se aprenden, se desarrollan en terapia cognitivo-conductual. Eh, el contexto es yo creo que es el punto primario en el abordaje y es entender las cosas, la situación contextual. Si estás en un hotel 5 estrellas y lo comparas con un hospital, si lo ves, el hotel 5 estrellas tiene cama, tiene comida, el cuarto tiene la temperatura agradable y el hotel también. Pero hay dos cosas muy diferentes y es la razón por la que estás en cada uno de ellos. Es decir, que eso a los seres humanos nos afecta y nos afecta nuestras emociones. Somos seres que estamos en todo momento interpretando el mundo que está a nuestro alrededor y esto nos está inmediatamente en nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso que está como lleno de sensores por todos lados, está captando lo que está sucediendo. Y bueno, algunos de esos sensores trabajan para lo que es la parte consciente y otros trabajan para una parte de la cual no somos tan conscientes. Pero ambos están trabajando a la vez y todos están interpretando y están emitiendo interpretaciones y respuestas. Entonces esto es muy interesante porque a veces nosotros nos sentimos atrapados en situaciones en las que de momento sentimos que no podemos con ello. Y así nos podemos atrapar en situaciones con otras personas, que puede ser en el entorno laboral, puede ser en el entorno escolar. Y aquí es muy importante que nunca perdamos nuestro centro, nuestro yo. Porque cuando perdemos el yo, el quién soy, es muy fácil que cedamos
a la voluntad de los demás. Y los demás, no todos, ni siempre traen buenas intenciones. Hay quien de veras, hay gente que le hacen al papel de ángel de la guardia, pero hay gente que le hacen el trabajo a los demonios. Es decir, que debes permanecer en la identidad y saber quién eres para así no dejar que otras personas cambien lo que tú eres y lo que tú quieres ser, ¿no? Total y absolutamente. Entonces, quienes somos es sagrado. Hay los que entienden lo que es la espiritualidad. Bueno, digo a la gente todo el tiempo diciendo puras tonterías que llevan en el medio de una oración muy larga la palabra Dios. Mm, Pero es pura retórica. Puro bla, 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 es pura repetición. No han entendido a Dios. Dios está dentro de nosotros. Dios no está allá donde dice. No es ese hombre que nos venden, que tiene un palo o una escopeta y, y es el, pues según nos lo han descrito en estos libros que nos han formado culturalmente y que tanto le gusta a la gente del mundo actual, eh, pues no es más que es un jefe de la estación de policía, no más. La gente se esfuerza en decir que es amor, pero la descripción y la ejecución que le dan es un alguacil de la policía que nos va a multar por todo. ujú, Y bueno, a veces crecimos y quienes somos no coincide con lo que la sociedad nos ha dicho que deberíamos de ser. Y eso es terrible, ahí es donde perdemos nuestra identidad. Y entonces nos ponemos a merced de los demás. Cuando algo o alguien intente traspasar nuestra identidad, ya se te hizo tarde ponerle límite. ujú. ¿Y cómo hacerlo o cómo decirlo? ¿O es algo, si pudieras, no sé, darnos un ejemplo, sería muy interesante. Es práctica, Samuel, es práctica. No, no creas que es que puede ser innato. Hay personas que a nivel innato eh, tienen mucha seguridad en sí mismos y probablemente necesitan menos refuerzo que otras. Pero es una cuestión también de refuerzo. Cuando me refiero a refuerzo, me refiero a que, de acuerdo a lo que cree la psicología cognitivo-conductual, sobre todo la parte conductual, cuando queremos que algo se refuerce y se repita, pues hay que recompensarlo, ¿no? Hay que Ujú, gratificarlo. Así como que si quieres que tu perrito se porte bien, a veces le tienes que dar, pues, la croquetita de golosina que te venden especial para recompensar al perrito. Es decir, que las cosas que queremos que hacer bien, las tenemos que recompensar, ya sea por nosotros mismos o en ujú. el entorno que nosotros Es conformamos. algo muy premio-castigo, ¿no? Algo muy así como premio castigo. La sociedad lo que más tiene son castigos. Observa las señales del tránsito y todo es, si excedes de velocidad, te van a poner una multa de $150. Pero no viene ningún cartel en la carrera. Y si respetas la velocidad, te va a llegar un cheque de $100 a la casa. Ese cartel yo no lo veo en ninguna autopista de ningún país del Mm, mundo. Es decir, que esta sociedad tiene puros castigos para que no te portes mal, pero si lo observas, aquí no hay ninguna recompensa para portarse bien. Por mm. eso la gente, por eso la gente, las cárceles están llenas y el sistema está tan corrupto. Porque técnicamente no hay recompensa para ser buena persona. ¿Y tú crees que si en la sociedad actual lográramos recompensar a las personas que hacen bien las cosas, tal vez las cosas serían de una manera distinta? Total y absolutamente. Si recompensáramos respetar a nuestros vecinos, si recompensáramos ser buenos ciudadanos, si recompensáramos respetar a los demás,
Así como la gente ha aprendido a tenerle miedo a todo, porque es súper reforzado el que la gente le tenga miedo a no, porque estamos llenos de castigos. Por todos lados estamos llenos de castigos. La gente ya no se mueve por lo que puede hacer, sino por lo malo que le pueda pasar. Mm, como podríamos hacer una analogía como con el que dirán, ¿no? Total y Las absolutamente. El que personas. dirán es uno de los refuerzos más potentes que tiene la sociedad, donde total todo el tiempo con el que dirán abarca desde el que nos esforcemos muchísimo por aparentar, ya puede ser el dinero, una vida exitosa, eh, inteligencia, pero no más lo estamos tratando de lograr por lo que los demás dirán. La otra es el tener. La gente se esfuerza por tener, pero no se esfuerza por ser. La sociedad no gratifica ser. Mira cuánto se tarda una persona en hacer una carrera, en estudiar. La mayoría van a dar un trabajo mal pagado. Y, y después, con lo que ganan, apenas, bueno, en algunos países del mundo donde las universidades son tan caras, pues esos alumnos ya salieron endeudados. Así que están pagando su vida y la carrera. Y ves tanta gente que robó y no la agarraron y le está yendo de lo más bien. ¿Tú crees entonces que las personas deberían hacer más las cosas, por ejemplo, por quién quiero ser, por las cosas que a mí me apasionan más que por ejemplo el dinero? Total, absolutamente. De hecho, la gente que se desconecta de la Matrix y, y aprende a, a hacer las cosas por quien quieren ser y no por lo que deben de ser o por lo que la sociedad demanda que sean. Son más felices y a veces llegan mucho más lejos. No digo que todas. Ujú. Pero es importante la vocación por las cosas, ¿no? Es importantísimo. Eh, yo creo fehacientemente en lo que es vivir una vida apegada a tus valores y en elaborar cuáles son las acciones que te conectan con el alcance de tus valores. No hay, o sea, Elon Musk es hoy el hombre más rico del mundo. Yo espero que lo haga. Si Ujú. no, todo su dinero no le alcanza para pagar su felicidad. No lo gratifica, exactamente. ¿Cuál es el libro favorito del doctor Alexis? Bueno, el Club de Bilderberg de Daniel Stulin fue un libro que cambió mi vida. El club de... Bilderberg. ¿Por qué te gusta tanto? Ese libro me abrió los ojos. Yo creo que yo tenía los ojos cerrados antes de leerlo. Y Sí. yo tenía una percepción del mundo muy distinta. Mira, antes de leer ese libro, yo me creía toda la narrativa esa de que, ay, mira, fulanito es famoso, es un genio, por eso él tiene 1 millón de dólares y mira, tiene una empresa que se llama así, y fue con su esfuerzo y que fue con su trabajo. No, cuando leí ese libro entendí que sí existe, sí vivimos en un planeta donde hay hilos ocultos que mueven Ujú. mueven toda la narrativa y toda la historia. Entonces ahí estamos como tontitos, toda la vida peleando si la izquierda es mala y la derecha es buena y es viceversa. Entonces si nacimos en un país de izquierda, nos volvemos de extrema derecha porque la izquierda nos hizo sufrir y viceversa. Ujú. Y parece ser que la cosa no va por la izquierda y la derecha. De hecho, si observas, cuando se juntan los ricos de este planeta, los de izquierda y de derecha arriba se la pasan re bien juntos y conversan tranquilos. Y nosotros en las redes sociales peleándonos, insultándonos. Estamos aferrados a las ideologías.
O sea, lo que te entiendo es que el libro hablan que a veces no todo en la vida es meritocracia, por más que alguien se esfuerce mucho en querer y conseguir algo. La Puede meritocracia es el engaño más grande que nos han contado. No creo en la meritocracia. Yo creo en el esfuerzo. Claro que creo en el esfuerzo. Quieres lograr algo, tienes que lograrlo. Tus logros, contabilizar tus logros, es algo mucho que hacemos en psicoterapia. Los tuyos, los que tú haces para ti. Pero esa meritocracia social, esa meritocracia de McDonald's, el empleado del mes, ay, mm, mira qué bonito, ¿sí? mm, Eh, y otras más que existen. Está llena la sociedad de actos de meritocracia. No, no creo en ella. Creo que el ser humano realmente hay de, hay de todo tipo, pero hay una mezcla de cosas en este planeta que se mezcla el bien con el mal y desafortunadamente nos cuentan muchas historias. Hay que es, muchas telenovelas, sobre todo en el escenario político, geopolítico. que es algo multifactorial, ¿no? Lo que te entiendo, que a veces no todo es por méritos. No, ¿Qué definición le pondría a la meritocracia el doctor Alex? ¿qué definición a la meritocracia? La meritocracia, bueno, se refiere al acto de que tienes algo, lo has logrado por el mérito que tienes, porque te esforzaste más. Y eso te lo hacen creer muchísimo, sobre todo en el trabajo se usa mucho la meritocracia. Yo recuerdo cuando escuché hablar la primera vez de la meritocracia, yo trabajaba en la industria farmacéutica y entonces yo escuché hablar a una de mis colegas de las que les gustaba más el poder, a una de ellas, porque allí aquello parecía Juego de Tronos, ¿no? Todo el mundo estaba así como arañando, cruel al vil, ¿no? Todo el mundo quería el puesto más alto, así que la gente se esforzaba por ser cada vez más lambiscona, más falsa, lo más alejado de la humanidad que pudieras imaginarte era aquel ambiente de trabajo tan nefasto. Y mientras todo esto sucedía, tenías que aparentar que estabas muy feliz y que estabas viviendo una vida con propósito. Entonces lo que te habías aprendido eran los valores, la misión, la visión de la empresa. Y estabas siendo un, un miembro de una secta más de las miles o millones de sectas que existen en este planeta. Entonces era un pensamiento sectario. Totalmente, sé que yo de una vil secta. Y yo no entendía por qué yo me sentía tan molesto, porque yo refunfuñaba tanto, porque la verdad que ganaba muy bien. Mm, Debía haber, ahora pienso que ganaba tanta plata que debía haberme callado la boca, estarme tranquilo, pero yo me sentía molesto porque mi yo interno me decía, estás viviendo la peor falsedad de tu vida. Nunca, nunca serás más falso que en este momento de tu vida. Y en una de aquellas juntas que teníamos para nada, pues no servían para nada. Eran juntas de asuntos sin importancia, no más para lamernos entre todos, y después nos íbamos a ir a morder. Y habla una de la meritocracia, y dice, ay, porque yo estoy aquí en esta empresa muy contenta por la meritocracia, porque después me supe por alguien cuál era el mérito de ella. El mérito de ella no era en ventas, ¿sí? Ella mm, usaba otras cosas que el puesto que tenía, mm. pero no eran exactamente las que las que están descritas en el perfil de tu puesto de Yo trabajo. como Sí, eso, sí me hago entender. sí, creo que es algo muy complejo, ¿no? El hecho de, y quizás muy frustrante, pero el hecho de que uno tiene que ser uno mismo y bajo la identidad o el autoconcepto que realmente la persona que yo soy, mostrarse al mundo. Y puede que a muchas personas uno no le guste, pero puede haber algunas a las que sí les va a agradar y esas van a ser relaciones significativas que vas a tener a lo largo de tu vida. Porque
es algo que te quería preguntar, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Al Alexis de 20 años. ¿Qué le dirías? Yo le diría tantas cosas. Primero lo extraño mucho. Porque Primero, primero le diría, ay, extraño tanto que ya no tengas 20 años, porque la fuerza no es igual. ujú, Primero ya no aguanto divertirme como me pude haber divertido a los 20 años. Lo primero que le voy a decir, lo primerito, le voy a dar las gracias. De qué bueno que no te cohibiste tanto. Es decir, me reventé, pero era un reventado. Reventado en México significa fiestero. ujú, O sea, me fiestaba desde viernes en la noche hasta domingo en la tarde. Y un reventado. Iba a discotecas, iba a fiestas, hice amigos, conocí gente ujú, y viví en uno de los mejores lugares del mundo para hacerlo, Ciudad de México, donde hay todas las oportunidades, una ciudad fabulosa. Si realmente eres una persona que te sabes mover y tienes habilidades sociales y tienes un poco de carisma y eres aventurero y eres curioso y eres flexible, puedes hacer muchas cosas sin caer en hacer malas cosas. Nunca me he visto en un problema de justicia, nunca he estado encerrado en una celda y no lo digo con arrogancia, lo digo como que qué afortunado he sido. ujú, Nunca, nunca me vi envuelto en conductas de las cuales hoy me pueda sentir apenado, es decir, que me divertí sanamente. ujú. Eso es lo... Me divertí en los estándares de lo que te puedo decir que un chico de 20 años que iba a bailar si tenía ganas de bailar. A veces estaba triste, a veces tuve temporadas que no estuve feliz, no me iba a bailar, estuve triste, tuve pérdidas, pasaron cosas difíciles a veces, eso era muy difícil, estás madurando. Yo tenía una situación complicada porque yo era un inmigrante. Todos los inmigrantes viven cosas mm, muy difíciles. Pero yo lo que sí recuerdo es que yo no me, o sea, fue una de las cosas que rompí en terapia es de haber sido un niño reprimido en Cuba, ¿sí? Un niño que estaba metido dentro de una armadura de hierro por unas cosas nefastas que eran la, la sociedad cubana, que es nefasta, y la otra es la religión. Pues en Ciudad de México me deshice de esas dos cosas. Empecé a vivir la vida y la vivía maravillosa. Pero ¿qué otras cosas le decía? Pues le diría ahora de las cosas que pude haber hecho mejor, que ahora solamente te pueden dar la madurez. Bueno, ten más cuidado. Hay gente que es muy traicionera, hay gente mala que se te pega. Ten cuidado con tus pasiones, con ser impulsivo. La impulsividad es muy fuerte. Sí, a veces sí tuve cosas en que perdí los estribos, me enojé, grité, rompí relaciones, dañé a personas que tal vez eran personas buenas, pero a lo mejor no merecían, tal vez que les hubiera contestado como les contesté, de una manera agresiva, grosera. Sí, cometí muchos errores. ¿Y tú cómo identificarías a una persona que no te pueda ayudar o que pueda ser traicionera contigo y una persona que sí te pueda sumar? ¿Cómo identificas a ese mal sujeto? Bueno, es difícil, Samuel, porque los peores psicópatas vienen envueltos en muy buen papel de regalo. Y los peores psicópatas. En psicología y en psiquiatría se define perfectamente lo que es el trastorno de personalidad antisocial. Y existen dentro de los trastornos de personalidad antisocial dos perfiles, que es
el psicópata y el narcisista. Ahora recientemente se ha creado la terminología narcisista maligno y ya el narcisista maligno se refiere al que padece de la psicopatía y es narcisista. Y está también el sociópata. Los tres son malignos. El sociópata es muy obvio, así que el sociópata es repulsivo, es asqueroso, es muy fácil de identificar. Mm. Entonces, realmente, si te gustan los sociópatas, eres un poco tonto. Pero el problema es que los psicópatas son finísimos y son, yo la verdad, bueno, con el respeto que merecen, son humanos, pero se comportan como si fueran animales depredadores. Me dan más miedo a que me salga un poco de vida. Y los psicópatas están por todos lados, están en el trabajo, eh, te pueden atacar como pareja y, y se meten a tu vida. El problema es que no es una gente que te da un empujón, no es como el sociópata, porque el sociópata te grita, te empuja, pero ya, después se dio a conocer y, Ujú. oh, pero estos se pueden meter en tu vida. Los narcisistas también son gente terriblemente mala. O sea, tú le dirías a tu yo de 20 años, ten cuidado, ten más cuidado con las personas con las que estás porque pueden que sean malas personas. Sí, sí se lo diría. Pero también le diría, no por eso, no porque hayan personas malas, vayas a estar sobre evitando relacionarte. Es decir, también le diría expon. O sea, Mm. creo más en la exposición que Que en la encerrarse. habitación. Pero después que te expones y convives y te relacionas, debes estar bien. Y saber Mm. dónde pagas y dónde no. Mirar las actitudes de las personas, lo que haces, porque eso es el reflejo de quién realmente es, ¿no? Totalmente. Observa a las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y antes de irnos, ya para cerrar, quisiera que le dijeras a las personas que estén viendo esto, ¿cuál sería el consejo que a lo largo de la vida el doctor Alex ha aprendido? Un único consejo que les daría a las personas. Un único consejo, ¿Qué les que daría? nunca, nunca dejen de soñar. Que dejen de soñar el día probablemente en que sospechen que ya se van a morir. Porque mientras estamos vivos, hay cosas que hacer. Independientemente de la edad que tengamos, independientemente de la salud con la que contemos, independientemente del lugar donde vivamos, del medio en que estemos. A veces podemos sentirnos rodeados de un medio muy adverso, con lo peor. Pero si somos soñadores, podemos visualizar algo mejor y vamos a empezarle a dar guerra a un medio adverso y lo vamos a lograr mejorar en base a nuestros sueños. Entonces, yo le diría, no dejen de soñar, no dejen de alinearse todos los días con el alcance de sus valores. O sea, haz lo que quieras hacer y no hacerlo por cumplir las expectativas de otros, sean amigos, padres, familiares, profesores. Haz lo que quieras hacer porque es lo que te hace a ti ser ti. Bueno, muchas gracias, doctor Alexis. Hemos llegado aquí al final de este podcast, entonces nos despedimos. Espero que yo aprendí mucho hoy del doctor Alexis y es una gran persona, con una persona bastante inteligente y que espero que quizás, no sé, en otra oportunidad podamos seguir hablando. Muchas gracias, doctor Alexis. Gracias a ti, Samuel. También te quiero dedicar algo. Eres alguien que me impacta, tu inteligencia, tu lado humano. Es maravilloso. Tú destilas el amor y lo combinas con la inteligencia. Una combinación poco común. Muchas gracias, doctor Alexis. Síguelo explotando, que yo tengo puestos los ojos en que tú vas a llegar muy lejos en esta vida.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Chao. Chao.